Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a la gente de Rosario Finanzas. Y tenemos un panel muy interesante, reformas impositivas y su impacto en la economía. Porque claro está que no se puede pensar en el desarrollo sustentable sin dos condiciones básicas. La primera es una macroeconomía sana y la segunda es una estructura impositiva que permita el crecimiento y la generación de empleo. Así que tenemos dos especialistas para hablar del tema y bueno, vamos a comenzar a escucharlo. Luis Seco va a hablar de la primera de las condiciones y luego César va a hablar de la segunda de las condiciones necesarias para lograr el crecimiento económico. Bueno, buenas tardes a todos. Creo que es la segunda vez que vengo y agradezco a Gustavo, sobre todo a Gustavo Rodríguez, la invitación y la posibilidad de estar acá. Obviamente compartir un panel con César me pone en una situación complicada porque me dijeron hablar un poquito de impuestos y yo me siento apichonado. Así que en realidad lo que quedamos ya en bambalinas de acuerdo es que yo se la voy a dejar picando a César sobre temas tributarios, pero en estas cuestiones que tienen que ver con las urgencias de corto, las necesidades de corto plazo y el largo plazo en la Argentina, algo que renunciamos recurrentemente, ¿no? Esta sensación de que vamos del corto plazo en corto plazo, de parche en parche y nos olvidamos de cuestiones más estructurales o que hacen más, digamos, a la asignación de los recursos productivos, a la competitividad y al crecimiento y desarrollo sustentable en el largo plazo. Pero como la macro, como decía Adriano, la macro cuenta, la macro importa, es a veces muy difícil pensar en cuestiones estructurales o que hacen a largo plazo en el medio de una crisis o en el medio de las urgencias que propone o que implica la palabra crisis. Estos son cuadros que ustedes están acostumbrados a ver porque cada vez que yo vengo a Rosario y algunas caras conocidas en la audiencia lo muestro, es la historia de las crisis en Argentina. Está frenado en el 2017 a propósito y tiene un 0 en la última fila diciendo como que entre ese largo periodo 2003-2017 no hubo crisis. Hubo caídas del PBI varios años, 2008-2009, después el ciclo político que Maximiliano Montenegro y la Nata asocian los años pares, digamos que no hay elecciones, la economía los años pares que no hay elecciones, la economía cae, los años impares la economía crece, cosa que probablemente se rompa en 2019. Pero lo que vemos ahí es básicamente esta cuestión casi recurrente de la crisis en crisis de la Argentina. Desde que Argentina es Argentina, el cuadrito dice que hubo 27 crisis macro, si quieren le agregamos un año y ponemos 28 crisis. Pero de esas 27 crisis generaron 49 años de caída del PBI. O sea, es como que las consecuencias de la crisis exceden o le dan una frecuencia todavía mayor, digamos, a lo que es las consecuencias de la crisis y no sí el año de la crisis. Esta es la idea de que Argentina tiene un año con crisis cada 8 o si quieren un año con caída del PBI cada 4, cosa que es bastante sorprendente cuando uno la pone en perspectiva global. Esta es la historia en términos del PBI, un gráfico donde las áreas sombreadas son las crisis recientes. A casi todas ellas le podemos poner nombre. No sé si se ve, ¿no? El Rodrigazo, la crisis de la deuda, el Rodrigazo 75-76, la crisis de la deuda 82, la hiper 89-90, el tequila 94-95. Voy a hacer una breve mención al tequila después. La del 2008-2009 es una caída que tal vez no haya sido crisis, pero que fue un shock, que fue la sequía. Perdimos como este año un tercio de la cosecha gruesa en aquel momento. Y luego esta sucesión de ese serrucho permanente que lleva a que la Argentina hoy tenga, la vamos a ver en otro gráfico, el mismo PBI que en 2011, o sea, 7 años de estancamiento. Yo siempre digo, cuando doy una charla para gente de afuera, dueños de accionistas o funcionarios de empresas multinacionales, arranco con un gráfico que muestra el estancamiento del PBI y le digo, bueno, miren, dado que ustedes son de afuera, yo les muestro este gráfico, ustedes se dan cuenta que estamos en una crisis. Entonces me dicen 7 años de crisis, no una crisis, ¿no? Porque es anormal que un país tenga el mismo PBI durante 7 años, ¿no? ¿Qué es lo que muestra ese gráfico? Ahora, yo siempre cuando uso mucho una palabra, tiendo a buscar qué significan y tenemos la gran ventaja de Wikipedia que cuando da una definición, da una definición. Y esa es la definición de crisis que está en inglés, en la versión en inglés de Wikipedia, donde dice que las crisis tienen 4 características, 3 son bien conocidas, que te toman por sorpresa, generan incertidumbre,
tienen costos, o sea, ponen riesgos objetivos importantes, pero la cuarta, que es la más importante para mí de las características de la crisis, es que cada crisis engendra una oportunidad. Yo siempre digo que mi amigo Enrique Sebots tiene una gran crisis, una gran definición que dice que todo el mundo hace de las crisis una oportunidad, Argentina hace de cada oportunidad una crisis. Y tal vez algo de eso esté dando vuelta en la cabeza en estos años de Mauricio Macri como presidente, ¿sí? Pero lo interesante es que el elemento distintivo de las crisis es esta noción de oportunidad, y en la definición de Wikipedia dice: y si la oportunidad no se aprovecha para hacer lo que hay que hacer, en vez de hablar de crisis hay que hablar de fracaso. Entonces, cuando uno se pone a pensar la Argentina en los últimos 70 años, lo decíamos con César mientras almorzábamos, está llena de oportunidades, llena de crisis o de cosas que huelen o son una crisis, pero tenemos la sensación de que le estamos dando vuelta siempre a lo mismo desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Y como que no podemos salir de eso. Y la cuestión tributaria es tal vez un emergente bastante claro de esa situación permanente de emergencia, no de crisis, ¿no? La idea que, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Y inventemos un impuesto, o cobremos tal cosa, o aumentemos tal otro que es más fácil recaudar, y nos perdemos la visión de conjunto, como nos perdemos la visión de conjunto en muchas otras cosas que hacen a la asignación de los recursos productivos y al crecimiento a largo plazo. Entonces, la pregunta relevante hoy es si vamos a hacer de esta nueva crisis que atraviesa la economía argentina una oportunidad, o si vamos a seguir yendo de crisis en crisis en este largo proceso de decadencia o de fracaso, si se quiere, de la Argentina de los últimos 70 años. Y un tema clave es: ¿vamos a repensar o no vamos a repensar nuestro sistema tributario en serio? No sobre la base de la voracidad que genera la necesidad de corto plazo. Entonces, dicho esto, voy a ocupar un poco de dónde estamos en materia macro. Ahí hay un sketch, una simplificación de lo que sería el acuerdo 2 con el fondo, o sea, cuáles son los objetivos de ese acuerdo y los instrumentos. Básicamente tiene un objetivo claro, que es despejar la duda del default soberano. Recién hablábamos con Adriano, lamentablemente el riesgo país o el precio de los bonos todavía no refleja la vuelta del apetito en serio por el riesgo argentino. Pero digamos, la verdad que si a mí me preguntaban, yo trabajé mucho en el equipo económico que no fue, en el equipo de Carlos Melconian, sigo trabajando con Carlos, lo acompañé en la presidencia del Banco Nación, y seguimos pensando qué hacer para hacer de la Argentina un país más normal. Y los dos pensamos, cuando estábamos trabajando allá por 2015, íbamos al fondo, charlábamos con los funcionarios que hoy todo el mundo puede recitar su nombre, en aquel momento no los conocía nadie. Los íbamos a ver y decían: miren que hay plata, si quieren para financiar una transición, si quieren para lanzar un programa de shock, si quieren, tenemos para darle. Les puedo asegurar que jamás pensamos que Argentina en algún momento de la gestión Macri iba a tener 57.000 millones de dólares del fondo. Nos parecía una exageración, como decían, hay 30.000 millones para la Argentina. Y hay 57.000, y va a haber 50.000 en estos 2 años, 2018-2019, para despejar el riesgo del default, porque ahora vamos a ver un programa financiero en el cual van a ver que este año y el año que viene hay que colocar 0 en los mercados. O sea, no hace falta ir al mercado. Pero aún así el mercado dice: esperemos un poquito, veamos cómo se resuelve el presupuesto, veamos si no incluyen nuevos impuestos, veamos si a alguno no se le ocurre que, aparte de aumentar más las retenciones, hay que cobrar algún impuesto sobre la tenencia de activos externos de los argentinos que declararon en el blanqueo o no. Digo, todas estas cosas generan un clima de incertidumbre que no termina de despejarse, a pesar de los 50.000 palos, muchachos. O sea, la verdad que algo nos pasa para que no sea suficiente semejante tamaño de paquete de ayuda económica de parte del fondo. Y el segundo gran tema del acuerdo 2 es la estabilización, llamémosle si quieren, nominal, o sea, de precios y del tipo de cambio. La idea de: mira, cualquier cosa que quieras hacer en Argentina con una noción de largo plazo, si no estabilizás primero el tipo de cambio y la inflación, no tenés tiempo de dedicarte a eso, ni siquiera vale la pena que lo hagas, digamos. Entonces, estamos enfocados en esas dos cosas con este nuevo acuerdo. Y acá me parece que estamos todos de acuerdo que si se despejara un poco el ruido cambiario, la cosa empieza a engranar. De hecho, ha habido algo en las últimas semanas, pero todavía cuando uno mira los números, llegamos... Lo gracioso de este cuadro, que como denominamos al revés el tipo de cambio,
dice que se depreció 99%, cosa que sería medio exagerado, o sea, vale cero, no. Lo medimos al revés, ¿verdad? La depreciación es del 50%, perdimos el valor. Pero, digamos, como medimos peso por dólar, a diferencia que hace todo el mundo, que eso también es paradigmático y hace a nuestro código genético, ¿no? Hay pocos países en el mundo que miden pesos por dólar. Nosotros, en general, es dólar por peso, lo que te importa es cuánto vale tu moneda, no cuánto vale el dólar, ¿no? ¿Entienden? O sea, cuando uno gráfico dice, el tipo de cambio se depreció y el gráfico va para arriba, ¿quién no entiende eso? Nadie. ¿Sí? Porque si el tipo de cambio se depreció, vale menos, debería ir para abajo. Nosotros graficamos al revés. Cuando yo recibo gente afuera, tengo que hacer el gráfico como corresponde y a veces me cuesta explicarlo porque yo también tengo en la cabeza que es como lo hacemos siempre, ¿no? La depreciación. Pero bueno, tenemos, ahora mira en esa tabla, 99% en un año, 83% en los últimos 6 meses, y uno dice, che, ¿y el resto? Y la verdad que el resto, ni siquiera Brasil tiene cifras parecidas, ¿no? Uruguay acompaña, tengo un amigo que se llama Guillermo Mondino, uno de los mejores economistas argentinos que hay hoy de mi generación, y Guillermo dice, el problema con Uruguay que es, o era, si quieren, una provincia brasilera con el sistema financiero argentino. Entonces estaba en el peor del mundo hasta que la crisis del 2001 lo aisló un poquito del sistema financiero, pero cuando uno mira, ha sido uno de los países donde su moneda se depreció más, en parte por culpa de Argentina y en parte por culpa de Brasil, pero claramente hay un fenómeno idiosincrático en la Argentina. Pasa lo mismo con el riesgo país. Estos son datos de ayer, pero creo que hoy subió, así que se daría un poquito peor. Pero fíjense que el promedio regional, última fila, o sea, en lo que va en los últimos en lo que va del año, aumentó 334 puntos, el promedio de la región 8. O sea, pensar que acá hay una cuestión regional bastante tirada a los pelos. Pasa lo mismo si tomás 6 meses, pasa lo mismo si tomás periodo más corto, o sea, hay algo idiosincrático en Argentina, en monedas, en riesgo país, y les cuento en acciones. En acciones es mucho también tan evidente. Hoy me contaba Adriano que cayeron de vuelta fuerte algunas acciones afuera. Está bien que hubo una corrección global, pero fíjense que tenemos una caída del 52% en dólares, mientras el promedio de todo el emerging market, de todos los mercados emergentes, era 5%. O sea, la crisis es Argentina. Hay algo idiosincrático en Argentina, no se le puede endilgar al mundo ningún tipo de responsabilidad, y entonces tenemos que abordarlo, no recetar la Argentina. Como decía expert en animales sueltos, decía, ningún país fue al fondo, ¿no? Salvo la Argentina, diciendo, no hay que buscar muchas explicaciones más allá de eso. La gran ventaja es el tema de que esta corrida contra el peso, esta depreciación terrible de nuestra moneda, el aumento del riesgo país, no tuvo repercusiones sobre los depósitos. Miren como los miren, ahí están los totales expresados en pesos, después los depósitos en pesos expresados en pesos y los de dólares expresados en pesos y en dólares. Salvo una reciente caída en los últimos 30 días del total de depósitos en dólares, medidos en dólares, ¿sí? Que fue lo que salió en algunos diarios, empezaron a caer los depósitos, esa caída de 30 días es 1,2%, en lo que va del año aumentaron 3%, hace un año, como dice la última tablita ahí, 11,5% aumento de depósito en dólares. Yo no creo que sea el principio del fin, ni nada por el estilo, o sea, no empezó una corrida contra depósitos más allá de lo que se dijo en algún medio, o alguno que habla de eso, pero cuando uno mira depósitos totales, incluso le está ganando a la inflación en lo que va del año. O sea, tenemos crecimiento real de los depósitos en un contexto complicado para que se pase, ¿no? Porque recordemos que en cada episodio previo, cuando había una desconfianza seria sobre la moneda, el sistema financiero sufría. Ahora, gran pregunta, si sigue la política de absorción de liquidez vía el sistema financiero, aumento de encajes, o LELIQ, o aumento de encajes más LELIQ, yo ya estaba dando una conferencia con Carlos Pañi en Buenos Aires y una persona del público, yo terminaba de hablar de esto y dice, yo ya me sé los depósitos. Entonces Pañi se sorprende y dice, ¿pero por qué? Y porque por la duda, porque si esto sigue, digamos, que va a tener problemas ahora va a ser el sistema financiero. Entonces, ¿para qué voy a quedarme en un sistema financiero que va a tener problemas? Y el tipo está pensando con la dinámica de crisis del sistema financiero de los años 80, ¿no? Porque en los años 80 con lo que vemos que cuando había necesidad de recaudar más impuesto inflacionario, ¿qué se hacía? Se aumentaba los encajes, ¿no? Hasta un punto tal de que, recuerden, por ahí algunos economistas, a algunos les gusta graficar series, hagan una serie que incluya los 80, a fines de los 80, de base monetaria contra depósito, y pasa una cosa muy loca que en Argentina la base monetaria era más grande que el M1.
Entonces, cuando hacen investigaciones en el mundo sobre la hiper, eso te llaman a los economistas locales diciendo, che, ¿me puedes explicar cómo puede ser, está mal medido, se equivocaron? Porque no es posible, ¿no?, que base monetaria sea más grande que el total del dinero más con los depósitos a la vista, y era que eran tan grandes los encajes que pasaba eso, ¿no? Como los encajes estaban adentro de la base, teníamos una base que era más grande que el N1. Entonces era una locura del aumento de encaje que llegó en su momento a ser casi marginal, era 100%, ¿no? Hoy no estamos hablando de lo mismo, pero en noviembre vuelven a aumentar, 24 puntos de encaje, de aumento de desencaje entre noviembre y junio. Son algo así como 450.000, 470.000 millones de pesos absorbidos del sistema financiero. Es un numerito. Los depósitos ni mosquean por ahora. Pero es un tema a tener en cuenta. No se puede todo el tiempo descansar en la capacidad de absorber liquidez del sistema financiero sin que eso tenga consecuencias. Obviamente la primera consecuencia ya se está viviendo, que es la restricción del crédito. Ahora, el gradualismo, yo era uno de los plateístas, ¿no?, en palabras de Marco Peña, de los que opinábamos sin tener responsabilidades en el gobierno, sobre todo después de que dejamos el Banco Nación. Y éramos los que decíamos, miren, el déficit externo está creciendo, el déficit fiscal está creciendo y el balance del Banco Central está cada vez más empiojado. Y decíamos, miren, si esto está bien, es gradual, Melco se animaba a decir, y Esper y otros decían, sí, en realidad este es el no ajuste, no hay gradualismo, la nada misma, o sea, iban más al extremo, yo no era tan crítico. Pero claramente muchos alertábamos de que en algún momento el gradualismo iba a tener problemas, básicamente porque el gradualismo dependía de una gran pregunta. Aquí esta era una pregunta del año pasado en este lugar: che, ¿cuánto aguanta esto? ¿No? ¿Y cuál es la respuesta? Ahí, mientras haya financiamiento externo, en ese momento, a esta altura del año pasado, habíamos colocado 80.000 millones de dólares en los mercados internacionales. Colocamos 9.000 más en febrero y se hicieron estos famosos 90.000 millones de dólares que colocó Argentina desde que arregló los holdouts hasta febrero del 2018. 90.000 millones, 89.000 millones en un par de meses. En un par de meses, no quiero exagerar, pero en 2 años, digamos. Y evidentemente cuando se cortó eso, el gradualismo empezó a mostrar todas sus flaquezas. Ahora, ¿qué era la respuesta de Peña, sobre todo que era el vocero contra los plateístas? Dice, estos tipos no saben de qué hablan. Miren, la inflación empieza a converger, porque era verdad, ¿no? Iba para el 20, después de aumentar el grafiquito, y la actividad económica crece, como no creció nunca desde el 2014. Entonces, uno se quedaba medio complicado, ¿no?, porque estaba diciendo, che, va todo mal, y los indicadores empezaban a mostrar otra realidad. Bueno, lo que probablemente pase ahora es lo que dice abajo, ¿no? El déficit externo está cayendo, por las malas, pero está cayendo. El déficit fiscal se va solucionando, se va reduciendo, si quieren por las malas, pero se va pasando. Y el balance del Banco Central está un poco mejor de lo que estaba antes. Yo, si me preguntan a mí dónde está el talón de Aquiles de todo este programa, es el balance del Banco Central y va a seguir siendo el balance del Banco Central. O sea, la demanda de pesos, que tan confiados estamos en que el Banco Central va a ahorrar su compromiso con la estabilidad económica, pero básicamente vamos a un contexto en el cual la macro fundamental mejora, pero los titulares van a ser muy complejos. O sea, se invierte la situación del plateísta previo, ¿no? Los plateístas le vamos a estar diciendo, che, el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer y está mejorando la macro, y ustedes van a decir, sí, pero mirá, la inflación está en el 45 y la actividad económica está cayendo a 2 dígitos. Y eso va a ser así, aunque no nos guste, hasta bien entrado el año que viene. La inflación va a estar en el orden del 40 y pico, 45, y la actividad económica, sobre todo en el primer trimestre del año que viene, en muchos sectores va a estar la peor caída. No así en el sector agroexportador, porque va a mejorar respecto a la caída del primer trimestre de este año, que fue fuerte por la sequía, ¿no? Pero en el resto de los sectores vamos a tener un número de 2 dígitos negativos que va a haber que explicar. Y lo va a haber que explicar en plena campaña electoral. Y ahí viene todo un rol central, que es el otro talón de Aquiles, de la otra pierna sería, que es la cuestión clave de manejo de expectativas. ¿Cómo va a manejar el gobierno esta transición de una macro fundamental que mejora? Estoy suponiendo que se cumple el acuerdo, ¿no? Que quede claro, ¿no? Que el compromiso de cumplir el acuerdo se mantiene vigente durante todo el acuerdo. Y
titulares y sensaciones y percepciones de la mayoría de nosotros de que la cosa no está tan bien. Ahora, el desarme de la LEVAC, una aritmética desagradable, avísame cuando me falten 5 minutos. Aritmética desagradable de las tasas de interés. Rápido. LEVAC más LELIQ en abril de este año eran 1.2 billones de pesos. Medido como billones de 1.2 trillones americanos, 1.2 billones como se miden en la matemática argentina. Con una tasa de interés, digamos, 35%. Está hecho de boleo. Después les cuento una novedad. El Banco Central va a subir en su página un simulador de LELIQ. Entonces, no se ríen, en serio. Entonces cada uno de ustedes ahora va a jugar todas las mañanas, se va a meter en el simulador de LELIQ, estoy seguro que más de uno lo va a hacer. Va a meter los supuestos y va a ver si es sustentable o no el stock de LELIQ. ¿Por qué? Porque miren la parte de abajo, LEVAC más LELIQ hoy son 900.000 millones, pero la tasa de interés es 75%, pero como es semanal, ¿no? Le da el 100% anual. Claro, uno mira, ¿estamos mejor ahora o peor antes? Una forma de sentirse un poco más complacido es hacer la cuenta en dólares, ¿no? Cuando uno mira el stock de dólares, eran 60.000 millones en abril, hoy son 24.000 millones. Eso tiene una palabrita. ¿Cuál es la palabrita mágica? Licuación, ¿no? ¿Qué es licuación? Miren, yo tuve la suerte, como dijeron ahí, estudié en La Plata, tuve grandes profesores. Tal vez los tres mejores macroeconomistas de Argentina de aquella época y de todas las épocas. Uno era Adolfo Sturzenegger, otro Elías Salama, que es menos conocido, pero tal vez el mejor técnico, el mejor gerente general que hubo en la historia del Banco Central de la Argentina, y Ricardo López Murphy. Esos fueron mis tres grandes profesores, ¿no? Y López Murphy siempre decía que había cosas que eran el Frankenstein de la economía, ¿no? Entonces decía que el Frankenstein número 1 era la inflación y el Frankenstein número 2 era la licuación. Y la idea de la criatura de Frankenstein, no el profesor Frankenstein, no la criatura. Porque después dice, y a todos nosotros nos gusta jugar un poquito con la idea. ¿Te acordás esa idea de un poquito más de inflación? Lo mismo que dijo este gobierno en el 2017, la fatídica conferencia del 28 de diciembre, ¿no? Un poquito más de inflación, muchachos. Por ahí nos ayuda, ¿no? Y lo primero que decía, es Frankenstein porque cuando vos estás ahí ensayándola y te empieza a gustar los primeros resultados, un día te despertaste y se desmadró. Y dices, che, ¿qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Y lo que pasó es que estaba condenado a desmadrarse la criatura, digamos, ¿no? Entonces uno leía todos estos días las opiniones de los economistas radicales. Ustedes saben que el chiste del equipo de Melconian es que yo soy el único economista radical que queda, digamos, en ese equipo, porque, bueno, soy de raíz radical. Entonces dice, es bueno que vos estás... Y él me manda a mí, cuando estábamos en la convención, me mandaba a mí a hablar en la Cámara de Diputados, a defender cosas y demás, porque dice que los radicales se las hacen bien, digamos, saben hablar, lo único que sabemos hacer. Pero uno leía lo que se escribía en estos días de la corrida, y uno, el radicalismo forma parte del gobierno, por lo menos hasta ahora, y entonces uno leía lo que decían los economistas y vos decías, estos muchachos quieren licuar. Están la misma receta de los 80, decían, no, el problema es externo, no hay un problema fiscal, el problema es externo, entonces hay que devaluar el tipo de cambio, todo lo que haga falta hasta que se cierre el problema externo. Entonces empezó todo el mundo a hablar de, che, ¿no será realmente que si estos tienen razón, por eso sube el tipo de cambio? En Buenos Aires se hablaba de la ecuación todos los días. ¿No será que el gobierno quiere licuar? ¿No será que el gobierno del Banco Central finalmente dice, bueno, que se deprecie más rápido, que haya un poco de inflación, recaudamos más impuestos inflacionarios, solucionamos con la corrida de precios, o sea, la corrida cambiaria, con la depreciación cambiaria, el problema del ajuste externo y cerramos todo? Pero claramente todo eso tenía, por el otro lado, el balance del Banco Central. Y uno decía, che, la demanda de pesos, ¿no? Entonces digo, bueno, vamos a desarmar las LEVAC, que fue la otra recomendación. Se desarmó, pero el problema es que cuando uno mira la hipótesis de los economistas, la pifiamos siempre, pero es para agarrarnos de algo. Fíjense que la hipótesis de descenso de la tasa de interés es bastante, ¿no? O sea, fíjense, septiembre de 2019, 40%. O sea, cuando uno hace el calculito que yo decía, la aritmética desagradable del balance del Banco Central, aún promediando 75,40 y teniendo en cuenta el stock, ya les digo, ustedes lo van a poder simular y van a poder hacer la cuentita en la página del Banco Central, la cosa pinta incómoda. Por eso digo que es el talón de Aquiles número 1.
El sector externo se está ajustando, hay muchos datos acá, el que quiera la presentación se la pide a los organizadores, pero el sector externo se está ajustando gracias a la depreciación real, una de las patas del ajuste, el tipo de cambio real competitivo. Ojo, ese está hecho con 39,28 estimado promedio de septiembre, que nos quedamos largos. El Banco Central hace su estimación todos los días. La verdad que tenemos un nivel de tipo de cambio real bastante competitivo. Si lo ponemos en perspectiva, es muy parecido al que había cuando arrancó la inflación en el 2007. O sea, volvimos a esos niveles preinflacionarios del 2007, que es un tipo de cambio bueno para la Argentina, ¿no? Y eso está haciendo ajustar el sector externo. El problema es que hay inercias inflacionarias, como yo le decía, cuando uno hace cualquiera de esas es una simulación, por eso está en gris de septiembre de 2018 para abajo. A mí me da el año 44,7, 45, y el año que viene me da 23, aunque el promedio del año que viene de inflación es más alto que el de este año, básicamente porque si miran la última columna, enero daría 45, febrero 44, marzo 44, abril 42, mayo 41,4, y esos son datos que se van a conocer en mayo-junio, en plena corrida de las PASO, ¿no? O sea, cuando se están armando la lista, presentando la lista y empezando la campaña electoral en serio. Y esas inercias inflacionarias comprometan en parte la depreciación real. La estimación de tipo de cambio de los economistas, estos son todos datos del último REM, prevé 16% de depreciación punta contra una expectativa de inflación de 27%. O sea que la promedio de los economistas estamos previendo que el tipo de cambio se aprecie el año que viene en términos reales, es decir, que pierda competitividad, pero este es el escenario del cual todos queremos hablar, ¿no? El escenario que la cosa sale bien, ¿sí? Porque uno usualmente trata de ser positivo. En el escenario que sale mal nadie lo estima. Yo de hecho tengo clientes que me dicen mandame el worst case escenario, no contesto lo que contesta de Pablo porque yo quiero ganar plata todavía, entonces yo le mando un escenario, o sea, hago proyecciones, pero digo, yo no te mando el worst case porque en el worst case no hay nominalidad. O sea, si esto sale mal, no sé cuánto va a ser la inflación, cuánto va a ser el cliente, se animan a poner un número. Imposible. Yo mando un escenario pesimista, no mando un escenario worst case. Bueno, el escenario optimista, que es el que está usualmente en el REM, hay apreciación. Para ir terminando, la otra pata del ajuste, la actividad económica. Como decía ahí se ve clarito, tenemos el mismo nivel de PBI que en el pico del 2011. O sea, tenemos un largo proceso de estancamiento, pero claro, con una dispersión sectorial abrumadora, ¿no? Cuando uno abre el PBI, tenemos sectores, bueno, ahí se nota la caída del sector primario, menos 22% en los primeros 7 meses del año acumulado, contra construcción que sigue al 7, cayendo, ¿no? Esto estaba antes de construcción, estaba en 2 dígitos, ya ahora está al 7 y va a seguir buscando el promedio, digamos, ¿no? Y la industria pasa lo mismo, ¿no? Caídas mucho más fuertes porque la industria ni siquiera se recupera en los niveles de 2011. O sea, la industria está... Y esto afecta mucho el clima, ¿no? En los grandes aglomerados urbanos, Gran Rosario, Gran Córdoba, Gran La Plata, Gran Buenos Aires, que es donde está básicamente la industria en Argentina. Ahora, las perspectivas siguen siendo malas, el fondo dice menos 2,6, 1,6, 2018-2019, nosotros pensamos menos 2,6, menos 1,5, el REM da menos 2,5, ¿cuánto da el REM? Menos 2,5 este año, menos 0,5 el año que viene. Todavía el año que viene está más optimista que el fondo, digamos, pero convergiendo, ¿no? Todos los pronósticos van convergiendo hacia abajo. Tema fiscal, la tercera pata del ajuste, un programa mucho más ambicioso. ¿Por qué el gradualismo fracasó? Porque no era gradualismo. En términos fiscales, como se ve ahí, estos son datos de Melconian, 5,2 en 2015, 6,1 de déficit financiero en 2017, 5,1 en 2018. O sea, el ajuste del 2018 te pone igual que el 2015 recién. Y fíjense el tema subsidios, que es la primera fila, ¿sí? 2017 y 2018 tiene el mismo número. Si uno lo mira acá abajo, no solo sería el mismo número de 2017 y 2018, medido en términos de PBI, cuántos son los subsidios económicos, me refiero a gas, luz y transporte, sino también en 2019 sería 2,1% del PBI. Entonces todo lo que estamos discutiendo, todo lo que se está discutiendo, las idas y vueltas, el SIC, el no y demás, es para mantenerlo constante en términos de PBI. Imagínense si lo quisiéramos reducir. ¿Me siguen? O sea, uno de los componentes donde sabemos que podemos meter mano para hacer el ajuste fiscal
es simplemente tratar de dejarlo donde está y no que aumenten. ¿Sí? De hecho, de acuerdo con el fondo, el gran problema es que una parte importante, y ahora yo empiezo a meterme en el terreno de dejársela picando a César, digamos, una parte importante del ajuste fiscal del año que viene son 2.6 del PBI. Para poner en perspectiva, nunca Argentina hizo un ajuste de fiscal de más de medio punto en situación de no licuación o no hiperinflación. Nunca pudimos hacerlo. Lo único que lo lograron con aumento de impuestos fueron Roque Fernández en el 98, eso se acordó ahora, hicieron una reforma tributaria que funcionó, dejó algo de recursos, no era buena, pero algo dejó. Y Néstor Kirchner aumentando las retenciones en noviembre de 2007 para dejarle a Cristina algo así como 0,7 del PBI de superávit primario cuando ella se lo había comido todo. Esta idea de que Néstor era prolijo son mentiras. Nunca en la historia argentina, nunca hubo un presidente que aumentó el gasto como lo aumentó Néstor Kirchner. Lo aumentaba el 40% anual cuando la inflación era del 7%. O sea, en términos reales el gasto durante Néstor Kirchner aumentaba arriba del 30% anual, muchachos. La prolijidad de Néstor no existió, es un mito porque se murió. Si Néstor estuviera vivo, hoy sería el culpable de todo lo que nos pasó con Cristina. Él fue el culpable de desaparecer el déficit fiscal, de volver a hacer aparecer el déficit fiscal. 40% de aumento de gasto con 7% de inflación. Claro, ¿se acuerdan de los tiempos de que la billetera mataba a Galán? ¿No? Ahora, claro, vino Cristina, quería seguir aumentando el gasto 40%, pero ya no le daba, ¿no? Entonces, ¿qué empezó? La inflación. El aumento del gasto real colapsó, la inflación, el gasto seguía aumentando en términos reales, pero no ya de 40, ¿no? Había que salir a financiar con el impuesto inflacionario. Bueno, ¿cómo se hace este ajuste de 2.6? Bueno, 1.1 viene de las retenciones, la gallina y los huevos de oro. Este compromiso permanente entre el corto plazo y el largo plazo. ¿Hace falta plata? ¿Dónde vamos? ¿Dónde está la competitividad? ¿Sirve o no sirve? Con César diríamos, sirve porque es lo más fácil de recaudar. Si empezamos siempre por la facilidad de recaudación, vamos a lo más fácil y hacemos el sistema tributario que tenemos hoy. La otra parte viene 0,7 de los subsidios. O sea, es el señor Iguacel que le tiene que dar a Nico Duhovne la buena noticia de decir, pude reducir los subsidios en 0,7 del PBI, 0,7 del PBI. Estamos discutiendo hoy si podemos dejarlo igual que el año pasado. Entonces, es un ajuste que uno dice, che, se puede ir, si hay compromiso, si hay voluntad, si hay ganas, se puede. Ahora, es complicado. Eso es 1,1 más 0,7 es 1,8 de 2,6 y después está la discusión con la provincia que es el otro 0,8, ¿no? Que es básicamente transferencias a provincia y el gasto de obra pública, que como tiene pies, depende en qué provincia la haga, ¿no? Por eso es la discusión. Ahora, esta es la tercera pata. Para terminar, el programa financiero, cuando uno mira, bueno, si se cumple ese programa fiscal, como dije antes, fíjense el recuadro de ahí, 0 en lo que resta de 2018 en mercado internacional, mercado doméstico, 0 en todo el 2019 en mercado internacional, mercado doméstico. Muchachos, la deuda se paga 2018-2019. Después un tema que va a surgir es la sustentabilidad de la deuda. Pero el tema clave acá, como dice ahí, es esta dinámica entre fundamentos que se corrigen y titulares malos, y cómo se manejan las expectativas. Da la sensación que el único que el gobierno cree que puede hacerlo es Macri, pero Macri se desgasta como presidente, se desgasta como candidato, y ese es un tema clave de la economía argentina por delante. Recuerdo hay un presidente mexicano que instaló una máxima para todos los presidentes latinoamericanos que es presidente que licúa, el presidente que devalúa es un presidente licuado y devaluado. Se lo dijo un mexicano pre-tequila. ¿Sí? Tequila en el año 94. Y ese manejo de expectativas es clave. Las otras incógnitas ahí, que el balance del Banco Central, el tema de sustentabilidad de deuda, ahí hay un ejercicio después para el que lo quiera mirar. Argentina pasó de tener 57 puntos de deuda a tener 80 y pico. A fin de año todavía no lo podemos cerrar, pero teníamos 54 a fin del año pasado, vamos para 87, 90 a fin de este año, en términos del PBI. Y ese ya es un numerito que no podemos decir la deuda es baja. El gobierno sigue mostrando la deuda neta porque dice, bueno, no importa la deuda que tienen los organismos públicos, a mí me importa, porque es la deuda sobre todo el ANSES, que tiene el ANSES, el Banco Nación y otros organismos que tienen deuda pública, que habría que pagársela, ¿no? Digo, estamos acostumbrados a rolovearla continuamente, pero es un tema. Y el tema de largo plazo. Miren, el tema de largo plazo, yo siempre traje un cuadrito de componentes de la recaudación y cómo se usa esa recaudación. En los componentes seguro César va a decir algo, pero cómo se usa, hoy recaudamos 4.8 billones de pesos.
1.5 van para la seguridad social, 1.5 van a la provincia, 1.5 queda para la administración nacional, en vez de 0.3 ahí que es otros organismos de la administración nacional. Básicamente se divide por 3. Esos son los usos de la alocación. Un tercio seguridad social, un tercio de administración nacional, un tercio de provincias. De los recursos de origen nacional, no sin tener en cuenta los recursos provinciales. ¿Qué se recauda en Argentina? Bueno, se recaudan, perdón, tengo aquí, no sé cómo voy para atrás. No me importa, les cuento. Cuando uno mira la composición, básicamente tenemos un gran componente que son los recursos del sistema, que vienen del sistema de los impuestos al trabajo. Esos son 25 puntos de la recaudación, casi un cuarto de la recaudación. Algo parecido viene de impuestos a ganancias y algo parecido viene de IVA, un poquito más. Y después tenemos dos impuestos que son terribles. Uno es el impuesto al cheque, que son 6 puntos del total de la recaudación, y otro es las retenciones, que son 10 puntos del total de la recaudación. Con eso completamos el 100% aproximadamente de la recaudación. Esos son los impuestos que explican de verdad qué se recauda en Argentina. Cuando uno se pone a pensar en esto, el IVA se fue aumentando, pero tenemos una tasa que, cuando uno suma otros impuestos al consumo, ya molesta. Los impuestos al trabajo sabemos todos que son un gran problema. El impuesto a los débitos bancarios o a los cheques sabemos que es uno tan distorsivo o más que el impuesto a los ingresos brutos. Y después tenemos las retenciones a exportación, que ahora le sumamos las retenciones al sector servicios. La verdad que uno mira esa estructura tributaria y es lo que siempre dicen nuestros amigos tributarios, el resultado de la emergencia. No tiene ninguna lógica de eficiencia productiva. Yo diría que casi no tiene lógica redistributiva. Me dice, no, Luis, 10% de la recaudación son los impuestos a retenciones que bajan el precio doméstico de los alimentos y con eso hacemos política social, pero... Y después tenemos toda la carga tributaria al sector trabajo, que claramente tiene todas las ineficiencias que sabemos y no tiene nada de redistributivo. Entonces, cuando uno mira los criterios, yo cuando estudiaba, lo poco que estudiábamos de impuestos en los primeros años de la facultad era cuáles son los criterios. Lo que debe ser facilidad de recaudación, se cumple en Argentina, eficiencia de la asignación de recursos, olvídense, a largo plazo no entra nunca. Cuestiones redistributivas, se esconde un poquito ahí, ¿no? La idea está de hagamos un poco de redistribución de impuestos. Les cuento, todos los países modernos del mundo hacen redistribución con el gasto, no con los impuestos. Todo el mundo paga impuestos y después vemos cómo hacemos para gastarlo bien. Y entonces tenemos el otro criterio, bueno, era facilidad de recaudación, eficiencia, redistribución, y me falta uno que no me acuerdo cuál era, que se ve que era el menos importante de todos. Eficiencia, redistribución, bueno, pero básicamente eran esos. Y me dice, che, este sistema tributario, bueno, le dejo la palabra a César. Gracias. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a los organizadores de Expoinversiones. Es un placer compartir el panel con Luis. Lo conocemos ya hace algunos años. Creo que han dejado el tema más romántico para el final, porque el tema tributario tiene su romanticismo. Dado la hora y el cansancio, he puesto algunas imágenes que nos ayudan a comprender más que algunas palabras. ¿Está bien, material? Ahí. Bien, si hablamos de impuestos tenemos que poner dos imágenes. La carga fiscal significa la alta presión fiscal que hay en Argentina. En los últimos 30 años la Argentina ha ido creciendo la presión fiscal sobre los contribuyentes. Paulatinamente y sin ningún tipo de pausa, año a año han ido aumentando los impuestos. Y esto no es una sensación, esto es el gráfico de cómo esa carga fiscal está generando cómo a los contribuyentes se les tuercen las espaldas y si sigue aumentando más ya no va a poder ni soportar esa mochila de carga fiscal. Y lo peor de todo es que esa carga fiscal no alcanza a cubrir todos los gastos del Estado. O sea, estamos pidiendo un esfuerzo fiscal, un sacrificio fiscal inmenso a los contribuyentes, pero es la teoría del balde agujereado. O sea,
Todavía con eso no alcanza, tenemos una larguísima historia de déficit fiscal en los últimos 125 años, solamente 12 años ha habido superávit fiscal y de los 12, 7 han sido en épocas recientes, que después aumentó el gasto, como dijo Luis, en forma irresponsable. Pero bueno, esta es la situación. Si le agrego un condimento a esta presión fiscal, no tiene un condimento de buenos impuestos. No es un sistema tributario, una maraña de normas contrapuestas, que se superponen impuestos unos de otros, y la realidad es que está contaminada por impuestos distorsivos. ¿Y cuáles son los impuestos distorsivos? Para mí el podio del impuesto distorsivo es ingresos brutos, que ya le vamos a dedicar unos párrafos de cariño. El otro impuesto distorsivo, lo dijo muy bien Luis, es el impuesto al cheque, a los débitos y créditos bancarios, que no miden ninguna capacidad económica, como debe medir un impuesto, sino lo que mide son transacciones. Y el otro impuesto distorsivo, que solo lo aplican 8 países del mundo, que hemos vuelto a tenerlo como protagonismo, son los derechos de exportación. Estos derechos de exportación obviamente afectan la competitividad. El que exporta desde cualquier país limítrofe no tiene este impuesto, con lo cual es difícil competir en este tipo de circunstancias. Cuesta creer que un impuesto transitorio sea transitorio en serio. Parece que es transitorio, pero después se transforman, como los juguetes se transforman en un monstruo que se queda a vivir dentro del sistema tributario, y estoy diciendo sistema, algo que no es sistema. Y la realidad es que todo esto tiene que ver con que el Estado está súper obeso. Hay un informe del BID que dice que 7 puntos del PBI es gasto improductivo. Este informe salió la semana pasada. Y 7 puntos del PBI, Luis, es mucha plata. Estamos queriendo hacer ajustes y 0,5% para tocar acá, un poco de acá y un poco de acá, 7%. Bueno, la realidad es que el Estado está obeso y hay que ir cortando todo el colesterol y la grasa que tiene el Estado de una vez por todas para dejar de exigir tanto sacrificio fiscal a los contribuyentes, porque el rigor de verdad, esta es la situación. ¿De qué se alimenta el Estado obeso? De los impuestos. ¿Y los impuestos quiénes pagamos? Los que efectuamos sacrificio fiscal. De parte del contribuyente hay una línea divisoria con el sinceramiento fiscal, porque en toda esta situación algo de rebeldía genera tener que emitir el cheque, porque uno pregunta ¿dónde? ¿Puedo decir dónde carajo va? Puedo decir, ¿no? A esta hora sí, puedo decir dónde carajo va la plata. Y entonces muchos en el momento de pagar impuestos le crecía un poco la nariz. Con el sinceramiento fiscal no hay joda, o terminaba en una situación comprometida en el futuro, o se tenía que sincerar y decir todo lo que tenía, y a partir de ahí empezar a pagar los impuestos, creyendo en la promesa de que iban a ir reduciéndose la carga fiscal. Y es así como este gobierno, en las primeras medidas, fueron reducir la carga fiscal, reducir la presión fiscal. La primera medida del gobierno en materia tributaria fue eliminar, salvo para la soja, toda la retención a las exportaciones. Aumentó el mínimo no imponible de ganancias, y de esa manera se complementaba con una reforma tributaria muy intensa, más de 300 artículos, 318 artículos, la reforma tributaria más importante en los últimos 30 años, que comprende todos estos impuestos y que la probabilidad es que iba a disminuir en 5 años gradualmente, y esa es la crítica que yo hago. Hay cosas que no resisten el gradualismo, hay cosas que, si queremos ser competitivos, si queremos generar empleo, si queremos buscar inversiones, si queremos aumentar la actividad económica, no lo podemos hacer en forma tibia, teniendo en cuenta que todo el resto de los países hoy la tendencia es disminuir la presión fiscal. Entonces, bueno, la crítica que yo le hago, una primera crítica muy rápido a este proyecto de reforma, que es un proyecto bastante bueno, tengo algunas diferencias, es que tiende de una vez por todas, y no como en los últimos 30 años, que cada vez que había un parche tributario era para cobrar más impuestos. Ahora
hay un proyecto, hay una reforma tributaria que ya está vigente, no está reglamentada, que la idea es que baje la presión fiscal un 1,5%. En el impuesto a las ganancias se crea un nuevo impuesto, en rigor de verdad, o incluyen un nuevo impuesto en el impuesto a las ganancias para las operaciones inmobiliarias de las personas humanas. Así lo llama el Código Civil últimamente. Antes éramos físicos, ahora somos humanos. Lo cierto es que, y esto es muy importante tener en cuenta, la venta inmueble hecha por personas humanas que no se dedican con habitualidad a la compra-venta de inmuebles, antes pagaban ITI. Y si el inmueble es comprado antes del diciembre de 2017, cualquiera sea el momento que se venda, seguirá pagando ITI. Ahora, un nuevo inmueble comprado a partir del 1 de enero de 2018, cuando se venda, ya no va a pagar el ITI, que es el 1,5% del precio de venta, sino van a pagar impuesto a las ganancias, que es el 15% sobre el resultado de la venta. Con lo cual acá pasa a tener trascendencia a qué valor escrituro. Antes no me importaba porque en definitiva para pagar el ITI era sobre el precio de venta. Pero ahora, como es importante los efectos del costo, qué utilidad voy a tener, obviamente voy a tener un motivo importante para pedir facturar o comprar el inmueble al mayor valor posible, para que después cuando lo venda tenga menor impuesto. Y el impuesto es el 15% sobre el resultado, y algo novedoso es que se incorpora la transferencia de boleto de compraventa. ¿Cuál es la situación? Antes de esta reforma, cuando uno iba a un pozo a comprar un inmueble, lo que estaba haciendo era suscribiendo un boleto de compraventa. El inmueble, estaba la foto, estaba el cartel y estaba el pozo, y no estaba el inmueble. Entonces, ¿qué suscribe? Un boleto de compraventa. Si en el camino, antes que le entreguen el inmueble, decidía ceder ese boleto y lo cedía con utilidad, eso hasta el 2017 no estaba grabado. Ahora la reforma incorpora la gravabilidad en la utilidad de boletos de compraventa. O sea, suscribí un boleto, lo cedo con utilidad, y esa utilidad va a pagar también el 15%. Quiere decir que hoy el impuesto a la ganancia es un festival de alícuotas. ¿Por qué? Porque tenemos para la renta financiera en pesos el 5%, para la renta financiera en dólares el 15%, la venta de inmuebles el 15%, venta de títulos y acciones el 15%, y después tenemos una general y progresiva entre el 5 al 35%. Este es el festival para las personas humanas y sucesiones indivisas. De transparencia fiscal, le voy a traducir al castellano lo que dice esto. Transparencia fiscal es la tendencia del mundo que existe respecto de todos los activos que cualquier persona tenga en el exterior. Normalmente esos activos se estructuran con algún tipo de vehículo, llámese trust, algún tipo de fundación o algún tipo de sociedad que está radicada en algún paraíso fiscal tipo BVI, Cayman, etc. ¿Qué es lo que establece la reforma desde este punto de vista de transparencia fiscal? Lo que establece es que cuando algún contribuyente sea el titular de rentas pasivas que están bajo cualquiera de estas estructuras, no se va a considerar que existe esa estructura y esa sociedad, se transparenta hacia los dueños, hacia los beneficiarios, y los beneficiarios son los que van a tener que declarar como propia el impuesto a las ganancias por las utilidades que tengan, como si no estuviese esa sociedad. Se deja de lado esa sociedad. En nuestra planificación fiscal que sugeríamos con el sinceramiento, lo que decíamos era, como no estaba vigente esto y esto no se sabía si iba a ocurrir o no, nosotros
sugeríamos de alguna manera tener una estructura de activos en el exterior, siempre con algún vehículo. Ese vehículo me iba a beneficiar en dos aspectos. El primer aspecto, si el dinero estaba en Estados Unidos, me evitaba el impuesto a la herencia en Estados Unidos, que a partir de $60.000 para no residentes americanos empieza a cobrarse este impuesto con una alícuota progresiva que llega cerca del 50%. Entonces, el vehículo me protegía de ese impuesto que mordía bastante el patrimonio. A nadie le gusta pagar ese impuesto. Y en segundo lugar, el vehículo me beneficiaba para dilatar el pago del impuesto a las ganancias, porque en la medida que no adelgazaba el vehículo vía distribución de dividendos, no tenía que pagar impuesto a las ganancias en la Argentina. Bueno, ese vehículo solo sirve para lo primero, para evitar el impuesto a la herencia en Estados Unidos si está en Estados Unidos. Desde el punto de vista del nuevo tratamiento que le da esta ley de impuesto a las ganancias, se considera que la tenencia es de las personas físicas que están atrás de estas sociedades o estructuras. Para las corporaciones hay una tendencia en el mundo también de ser competitivos y bajar las alícuotas del impuesto. Desde ese punto de vista, el más audaz fue Trump. Trump bajó del 37% al 21% de la alícuota del impuesto para las corporaciones. Y lo bajó no gradualmente, lo bajó de golpe. Hizo un sistema tipo de repatriación de dividendos a tasa cero. Todas las empresas de origen americano que estaban radicadas en paraísos fiscales, Irlanda, el caso Apple, les dicen, bueno, repatrien esos dividendos y por la repatriación de esos dividendos que anteriormente pagaban impuestos, ahora no le cobramos impuestos. Y así es como la economía de Estados Unidos se está moviendo, y mucho. ¿Me quedan 5 minutos? No anda bien tu reloj. No anda bien tu reloj. Bueno, este es el esquema de alícuotas de impuestos para las sociedades, que se complementa con dividendos. El objetivo es que las sociedades, si no distribuyen dividendos, tengan menor carga tributaria. Si distribuyen dividendos, volvemos al 35%. Hay una serie de situaciones donde no hay pago de dividendos, pero la ley presume que igual es dividendo. Por ejemplo, retiro de fondos, uso de un inmueble de la sociedad que lo usan los accionistas y no pagan alquileres, uso de autos, compra o venta de bienes por debajo o encima del valor. Bueno, hay que tener en cuenta que hay una serie de situaciones que, si son consideradas dividendos, la ley lo establece, pagarán el 7 o el 13%, depende el momento. Las rentas financieras. Yo me voy a tomar 2 minutos para hablar de rentas financieras y parar el reloj, por favor, porque lo he dicho desde el primer momento, me parece una locura haber grabado las rentas financieras para las personas humanas. Las empresas siempre lo pagaron y lo seguirán pagando, y eso no cuestiono, pero desde el punto de vista de lo que es la teoría, hay 2 principios que entran en colación, el de equidad o el de eficiencia. Y yo tengo que elegir en determinado momento si quiero ser equitativo o eficiente. Y la realidad es que los que dicen que hay que grabar la renta financiera se basan en que es equitativo, que si el salario paga impuestos, porque la renta financiera no va a pagar impuestos. Desde la equidad está todo bien, pero desde la eficiencia es un caos. ¿Por qué? Porque justamente un país que necesita financiamiento y tenemos exentos los títulos públicos, si los pongo a grabar a los títulos públicos, desmotivo mucho a la gente que quiera invertir y financiar al país. Si necesitamos que el sistema bancario tenga más fondos para que tenga capacidad prestable y que pueda bajar un poco también las tasas de interés, necesito motivarlo, ¿sí? Los capitales son mimosos, esto lo digo siempre, van donde mejor lo tratan. Entonces, de alguna manera, perder esa exención fue uno de los motivos, no el único, pero uno de los motivos cuando entró en vigencia
la retención a todos los beneficiarios del exterior que tenían dinero en la Argentina el día 26 de abril, el 25 hubo una salida masiva de capitales que empezó la corrida bancaria. Quiere decir que el resultado de gravar de la renta financiera fue atroz, fue un efecto que no se debería haber dicho. Como tengo muy poco tiempo, quiero hablar algo de consenso fiscal. Esta es una foto donde se reunieron todos los gobernadores con el ministro del Interior y el objetivo fue bueno, por eso lo puse, no es que se están riendo de nosotros. Yo creo que en ese momento han firmado un pacto fiscal para bajar la presión fiscal en los próximos 5 años en un 2,5%. Fíjense, 1,5% de impuestos nacionales, 2,5% de impuestos provinciales y municipales, un 4% es un lindo número. Hay que ver si lo van a cumplir. Bueno, considero que en la Argentina el federalismo funcionó mal. ¿Qué es el federalismo? Es la posibilidad de que el Poder Ejecutivo, vía el Estado Nacional, los gobernadores, vía sus legisladores, y los intendentes, vía consejos deliberantes, hayan tenido la potestad de cobrar impuestos y de gastarlos, o de gastarlos primero y después cobrar impuestos. Y lo que han hecho en los últimos 30 años es que han cobrado impuestos a mansalva y han gastado a mansalva también. Con lo cual los constituyentes de 1853 nos deben estar puteando bastante por el uso que se está haciendo del federalismo fiscal. Los municipios, por ejemplo, que han tenido una traslación de muchos servicios y tuvieron que financiarse, nos han mentido descaradamente porque eluden la prohibición constitucional de cobrar impuestos o tributos análogos y están cobrando impuestos sobre ventas. Los municipios no pueden cobrar impuestos sobre ventas, están prohibidos constitucionalmente. Además, en rigor de verdad, es un impuesto disfrazado de tasa, porque en los impuestos se mide la capacidad económica, en las tasas se mide la prestación del servicio, así dicen los libros de texto. Y cuando enseño esto en la facultad se me cae la cara de vergüenza cuando lo contrasto con la realidad. Bueno, en el federalismo fiscal hay toda una puja entre nación, provincias y municipios, quién cobra más impuestos, y cada vez se encorva más la columna del contribuyente, y esa puja es después como quién se come la torta y quién se come la parte más rica de la torta. Y a decir de casero ni flana, ahí vamos a hablar de torta, ¿no? ¿Qué es lo que hace el pacto fiscal? Me parece que es un buen medicamento en la medida que se puede aplicar. No crear nuevos impuestos nacionales sobre el patrimonio ni incrementar la alícuota de bienes personales. Esto me deja tranquilidad de que no va a haber impuesto a la herencia en la Argentina, porque es incompatible impuesto a la herencia con impuestos patrimoniales. Y en ingresos brutos, eliminar los tratamientos diferenciales por lugar de erradicación de las industrias. Esto ya de alguna manera la Corte lo ha dicho hace pocos meses. Otra cosa es adecuar los regímenes de retención, percepción, recaudación, evitar saldos a favor y tiene que haber un mecanismo de devolución automática de más de 6 meses. ¿Qué es lo que han hecho las provincias? Han generado una cantidad impresionante de regímenes de recaudación, percepción, pagos a cuentas, ICREP, etcétera, que han generado, en definitiva, que uno pague de más. Y cuando paga de más, que tiene derecho a que le devuelvan. Anda a pedir la devolución. Lo primero que te amenazan con una inspección. Y lo segundo es que por más que no le tengas miedo, porque los miedos paralizan y no hay que tener miedo, el trámite que hay que hacer para pedir la devolución es un trámite donde está lleno de laberintos y a veces uno se pierde la salida y no encuentra la salida. Y además tiene que tomar una dosis importante de tolerancia para hacer todos estos trámites. Bueno, el pacto fiscal lo obliga. Ya la provincia de Buenos Aires ha generado un mecanismo de devolución rápida de saldos a favor de hasta 50.000 pesos. El impuesto inmobiliario, que es una metodología donde distintas jurisdicciones tienen distintos criterios, la idea es unificar criterios
y eliminar tratamientos diferenciales de sellos y dejar solo sellos para 3 actividades y el resto de los actos ir disminuyendo hasta eliminarlo en el 2022. Es un impuesto medieval sellos. Y los municipios, básicamente el tema más importante es adecuar las tasas a la prestación de servicio y guardar relación con el costo del mismo. Las tasas no pueden cobrarse en función de ventas, sino en función del costo del servicio. Y esto es una realidad. Y no veo demasiada voluntad de los municipios en adecuarse a esto, por eso hay que estar preparados y cargar los cañones para empezar la defensa cuando los municipios no cumplan con esto. Bueno, hay que impulsar un sistema único de liquidación. Pasa que vienen intimaciones de municipios a las empresas intimando el pago de una tasa y resulta de que cuando vamos a ver dónde está la norma legal que avala esa tasa no existe, y donde decimos dónde queremos ir a cuestionar esta tasa no tenemos código procesal para cuestionar esto. Entonces es una situación donde ya hace unos días la Corte ha puesto un freno a esta situación. No se puede cobrar una tasa que no tenga respaldo en una norma legal. Bueno, hay una adenda que se está hablando sobre seguir aumentando impuestos y dar marcha atrás con el pacto fiscal. Creo que sería un gran error hacer una adenda del pacto fiscal y seguir cobrando impuestos y dejar de lado un gran medicamento que es este pacto fiscal, que es un consenso fiscal. Como me están apurando, quiero dedicarle unas palabras de cariño a ingresos brutos, porque es el peor impuesto de todos, es plurifásico, efecto acumulación, cascada, afecta a las exportaciones, desconoce la capacidad económica. Hoy en día muchas empresas están vendiendo a pérdida para cubrir el banco, tienen que pagar ingresos brutos, o sea, aumenta la pérdida. Diferentes alícuotas para la misma actividad en diferentes jurisdicciones. Ha generado un montón de saldo a favor que si no se devuelven rápido y no lo hacen es lo mismo que tener un helado en la mano, se derrite rápidamente. Bueno, ingresos brutos ha aumentado y hoy está también en el podio, está en el podio de impuestos. IVA es el 7,1, ganancias el 5,4, en tercer lugar está ingresos brutos como el 4,1. Ha aumentado de manera terrible, fíjense, en el 2002 representaba el 1,7 del PBI, en el 2016 el 4,1% del PBI. Y eso es presión fiscal y eso no es solo una sensación, es la realidad de que las empresas tienen que soportar. Algunas provincias ya se burlaron del pacto fiscal porque cuando empezaron a reducir lo que estaban obligados, aumentaron otras. Comercio mayorista y minorista, hay 11 jurisdicciones que lo aumentaron. Quiero ir rápido, bueno, hay muchísimas tasas municipales. Hay que estar preparados porque no van a cumplir con el pacto fiscal algunas provincias y los municipios dudo también. Ya estoy terminando, 1 minuto y medio más. ¿Cuáles son los desafíos? Modificar el régimen de coparticipación federal. Llevamos 22 años de mora. Hay un problema constitucional que se exige para modificar la coparticipación federal. Hace falta mayoría absoluta en el Congreso. Hoy es una utopía tener mayoría absoluta. Hay que cumplir y profundizar los compromisos asumidos por el consenso fiscal, que es un buen medicamento, y hay que hacer un cumplimiento efectivo con la ley de responsabilidad fiscal con sanciones para los funcionarios que no la cumplan, porque si no es joda. Evitar superposición de gasto público, ineficiencia de gestión, porque todo eso es más gasto y todo eso se paga con impuestos. Y hay que ver la corresponsabilidad fiscal, o sea que las provincias se encarguen básicamente de cuidar el gasto y de cuidar también el ingreso. Cuando yo le dije a un cliente, ¿se va a cumplir con el pacto fiscal? Me dijo el día que las vacas vuelan. Todavía no vi volar ninguna vaca, pero por eso puse la figura, ¿se va a cumplir o no se va a cumplir? Ante esta situación, si no se cumple, tenemos dos actitudes. O nos deprimimos y nos quedamos llorando en el rincón, o nos ponemos los guantes de boxeo y salir a defender nuestros derechos. Muchas gracias. Tiempo para